No se oye, ¿verdad? Hare Krishna, buenas tardes a todos. Aquí en México es buenas tardes, casi pasando el mediodía. Y 3:52, casi 4. Argentina, buenas noches casi, ¿verdad? Buenas evening, o sea, el atardecer, anochecer. Y en Sudamérica y en otras partes es, ¿verdad? En Norteamérica también ya buenas noches, en área de Miami. En Los Ángeles, California, pues es apenas atrás, casi buenos medios días. En fin, a la hora, bueno, lo que le corresponda a cada quien. Hare Krishna. Ahora por cuestiones de obligaciones, ahora sí de la salud, tuve que salir muy temprano a hacer un asunto, servicio, y ahora mi esposa para una cuestión de análisis y no tuvimos la oportunidad de, ¿cómo se llama? De tener la clase tan normal, sino tienes que escuchar una clase dada por Srila Prabhupada y tienes que irse allá. Bueno, me gustaría aprovechar como clase de este día para que todos se iluminen. Ya habíamos leído otras partes lo que se llama la arqueoastronomía de cuando vivió Krishna. Lo di en otras clases, ¿verdad? Ya pasadas. Y ahora establecimos que Krishna, su vida se puede fijar con base a la arqueoastronomía tanto del Mahabharata como de otros Jyotirvedas, el Surya Siddhanta y otros textos de la antigua cultura védica. La vida de Krishna corresponde más o menos del año 3167, cuando la mansión de la estrella que estaba ahí, esta estrella se llama, o sea que cuando Krishna apareció, estuvo la estrella Rohini, sí, en la mansión lunar de la estrella Rohini, sí, Rohini, exactamente, la estrella Rohini. Entonces, esa mansión lunar, uno de los más grandes, uno fue el doctor Richard L. Thompson, Sadaputta Das, y otro el doctor Narahari Achar de la Universidad de Memphis, también que es experto en la Facultad de Matemáticas y Física Matemáticas y experto en la arqueoastronomía del Bhagavatam, en cálculo astronómico matemático. Calculan cuándo fue que Krishna partió del planeta. Fue cuando apareció su mapa estelar de su nacimiento, se puede fijar en el año 3167 a.C., más 125 años que los que vivió en la Tierra. Para el 3040 a.C., Krishna hizo su partida, hizo su desaparición, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a leer un poquito de mi tesis doctoral que se llama Geografía Histórica con material para la arqueología, que básicamente es un estudio de la arqueología y la geografía histórica. Así es, la geografía histórica. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotaman Devim Swarasatim Vyasan Tato Yaya Mudiraye. Van a disculpar un poco el sonido de fuera. Estoy en estancia de recepción de aquí de nuestro templo de Radha Govinda Mandir, porque hay buena luz. Más que ahorita es la hora en que pasan coches y los vecinos pues a veces suben su música, lo normal, ¿verdad? En cualquier lugar. Son muy piadosos, digo, nunca se quejan del Mongol Arti, pero también tiene sus gustos y obviamente nunca se han quejado del Mongol Arti, ¿verdad? Pero sí también tiene sus gustos y pasan los carros en el Boulevard Saltillo. Voy a empezar a leerle esto muy interesante, geografía histórica con material para la arqueología, geografía histórica. Quiero hablar un poquito, estas son herramientas que se utilizan en la historia. Los documentos antiguos nos dicen lugares, todo que se pueden encontrar, y para saber la antigüedad, por ejemplo, se comparan con los detallados históricos o la geografía que escriben textos diferentes antiguos. Y por ejemplo, la geografía del Bhagavatam es muy similar a la del Mahabharata, que corresponde también a lo que, igual como hasta la época del budismo. Tienen los mismos nombres.
Y por ejemplo, lee la geografía histórica de los textos Vaishnavas ya del siglo XVII, siglo XVI, como el Chaitanya Bhagavat y otros así de esa época, y ya varían los nombres de los ríos, por ejemplo, del sur hay diferencia en el Bhagavatam. Eso lo hice en mi trabajo de investigación de tesis de máster. Iba a ser de licenciatura, pero como me gradué por promedio, tuve un 95 de promedio, ya no lo, ya esa tuve para mi maestría, la tesis. Entonces toda la geografía corresponde a la época del budismo, todavía se llamaban igual los reinos que el Mahabharata. Entonces los expertos que investigan todo esto así van correlacionando las edades de las obras. Y esto lo digo, es muy importante esto, porque el modelo de historia oficial, la historia de bronce, producto del colonialismo británico, en la época del colonialismo británico, crearon un modelo de geografía, de historia, de los textos, una cronología, los cuales definitivamente son cuestionados ahorita mucho en academia. Hay una rama, digamos, hay muchos puntos de vista sobre eso, pero la indología no es una disciplina unificada. Es una disciplina de erudición, de investigación social, de ciencias históricas sociales, y que como ciencia humana, y como dicho, si en las ciencias exactas hay diferencias enormes, convergencia, divergencia, grupos, diferentes posturas, imagínense en las ciencias humanas, ¿no? Los sociales. Entonces, es interesante que hay, digamos, tres grandes grupos, a grandes rasgos se pueden dividir en tres escuelas. Unos son los que se llaman nacionalistas hindúes o hindutuas, que están luchando por la identidad de su nación, así como lo que pasó, digamos, en nuestros países latinoamericanos, inmediatamente después de su independencia, en 1810, ¿verdad? Empiezan las luchas de independencia, con Simón Bolívar en Sudamérica, aquí pues varios otros héroes, caudillos, insurgentes, que crearon naciones independientes de la colonización, de un fenómeno social que era la colonización, del imperialismo eurocéntrico, a quitar eso para crear naciones propias, democráticas, que son las naciones latinoamericanas. Obviamente el colonialismo dio como objeto también muchas ideas propias de la época colonial, desde una postura muy conservadora, oscurantista, misionera, cristiana, ¿verdad? Como el modelo creacionista bíblico de 6.000 años la antigüedad de la tierra, que imagínense ustedes que una cultura que tenía más allá de 6.000 años, 5.000 años, cuando termina esa cultura, ve que empieza Kali Yuga. Esto era inconcebible para su visión creacionista bíblica. Entonces ellos tenían que justificar que estaba mal. Y luego, aparte de eso, la indología nace por eso, hubo concursos. Está bien claro en las notas de los diarios de Horace Wilson y otros especialistas que han estudiado cómo se creó la indología, que los primeros orientalistas, se llama la Escuela de los Orientalistas Británicos, sobre todo, ellos tenían el motivo, ellos manifiestan que el motivo de su estudio no era conocer una cultura objetivamente, es innegable esta realidad. En la filosofía de la historia, que es mi especialidad de historia, estudiamos las causas que dan origen a los conceptos de la historia. Entonces, ellos tenían que justificar por fuerza, y además cómo conquistar culturalmente a la India, a todos los pueblos oprimidos, y evangelizarlos, que era la justificación moral. Muy bien, entonces ellos sacan un modelo, ¿verdad?, basado en la Biblia. William Young fue el primero que hizo una cronología. Sir William Young, uno de los padres de la indología contemporánea conservadora, de los primeros orientalistas, que incluso su primera cronología dice que Buda, como dice la historia védica, vio más de 1000 antes de Cristo, como también Jiva Goswami, y es lo que dicen los textos antiguos budistas. Sus cartas astrológicas de Buda marcan el 1800 para cuando vivió Buda, el señor Buda, o sea, 1200 años antes que la fecha oficial que lo pusieron después. El doctor Prasad Gokhale, de Wisconsin, Canadá, con el que estoy en contacto, él escribió un artículo muy bueno de todo eso, todas las bases científicas e históricas, todo eso sobre esto. También el doctor Narahari Achar. Pero obviamente en la academia, en las comunidades académicas,
no es como muchos piensan, que son gente súper objetiva, se descubre una cosa, ¿verdad? Y se acepta y todo lo acepta. No, se crean paradigmas, se crean concepciones y se hacen fosilizadas, se aferran a esas ideas, y hay grupos de gente que se concebe y se muere, aunque se descubre que lo que estaba mal antes, y se mueren con esa idea y peleando como cruzados, con fanatismo, que no, eso es... Y las nuevas generaciones van haciendo los cambios, ¿verdad? Estudiando, analizando, y poco a poco las anomalías o las evidencias, como Thomas S. Kuhn, el padre de la sociología de la ciencia, que fue un físico y se volvió el padre de la sociología de la ciencia, que estudia sociológicamente a los científicos, o sea, a las comunidades científicas. En su estructura de revoluciones científicas explica que así es, ¿no? Aparecen evidencias anómalas, un paradigma que se crea, las evidencias que lo debilitan, y poco a poco se va dando el cambio, no es un día para otro. O sea, hubo gente cuando Galileo descubrió muchas cosas con su telescopio, que se murieron aferrados a sus ideas hasta de tierraplanistas, ¿no? Y así ahorita hay una escuela conservadora, indólogos, que se resiste mucho, porque los hindutuas también son muy fuertes, muy entusiastas en sostener la historia tradicional de la India, y como a veces cometen excesos, algún grupo de ellos se salen de control y hacen cosas vándalas contra otras minorías religiosas, entonces ya los ven como gente negativa, y ellos no aceptan las evidencias, que aunque se le presenten evidencias concretas que derrumban sus modelos basados en la lingüística, sobre todo la lingüística comparativa y todo eso, ¿no? Y se les derrumba y se resisten. De hecho, hay una guerra entre los lingüistas y los arqueólogos, incluso en el área de la histología y en otras áreas se pelean, no están de acuerdo. Así son las guerras académicas. Se lo digo para que no crean ustedes que los científicos son seres súper neutrales, súper objetivos. Eso no existe. O sea, hay gente, sí, hay unos muy objetivos, que son los que sí analizan todo y son los que dan los saltos paradigmáticos. Hay los revolucionarios que presentan las investigaciones y primero se les critica, se les echa y todo, y se ríen de ellos, luego se les ataca y al final se les acepta. Son los pasos, como dijo Schopenhauer, ¿no? En que van pasando Schopenhauer o Thomas Ull, uno de ellos dos sacó que son los procesos de aceptación de nuevos descubrimientos, más Planck también dijo eso, que las nuevas teorías no se aceptan porque sus oponentes las acepten, ¿no? Sino porque esa generación se muere. Y ya los nuevos son los que van asimilando y viendo, evaluando y cotejando objetivamente que hasta dónde es verdad una cosa y otra. Y es como se dan los cambios de paradigmas, ¿sí? Y de teorías y todo eso. Bueno, entonces vamos a leer ahora la geografía histórica con material para la arqueología. Les voy a leer esto, dice: los arqueólogos han identificado alrededor de 65 sitios del Mahabharata en el norte de la India, todos los cuales han mostrado una cultura que tenía una alfarería pintada en gris, decorada con motivos uniformes y niveles idénticos en pigmento negro. Esta alfarería está hecha de una calidad superior de arcilla, compuesta y horneada para distribuir el calor uniformemente en el hornillo. Dicha civilización también se caracteriza por el uso de hierro. Dilek K. Kanyal, es un doctor, escribió unas palabras acordes con el tema. Las descripciones de estas ciudades forman parte esencial de tiempo inmemorial de las epopeyas de la antigua India, y su autenticidad no puede ponerse en duda. Así, casi todos los lugares donde Krishna vivió existen, y en ellos se encuentran algunos monumentos y marcas del personaje. También existe el palacio de los príncipes primos de Krishna, los Pándavas, en Delhi. Aquí es interesante que el palacio que hay ahorita está reconstruido, no es el original, sino que había reconstrucciones, y han encontrado ahorita la evidencia arqueológica que ha hecho el Instituto de Arqueología de la India. Hasta ahorita han encontrado huellas de la cultura Gupta y hasta ahí han llegado, pero saben que están escarbando más y más, a que fue reconstruido varias veces se están investigando más la antigüedad, porque no vayan a creer que ese palacio es el original. De hecho, se le ven características de tipo de arquitectura más contemporánea, pero están hechos sobre los originales. En Mathura, el doctor Alan Entwistle, que es un especialista que se investigó todo lo que es la investigación histórica sobre Vrindavan y Krishna en Mathura y Vrindavan, explica que hay un área que es el Palacio de Kamsa, y ahí han encontrado ruinas del original Palacio de Kamsa, el original. ¿Sí? Ahí sí está por estar Krishna Yamabhumi, un palacio de Kamsa enorme que está ahí. Bueno, seguimos adelante.
Ok, dice, después de su destierro, los Pándavas pidieron 3 pueblos, Paniprastha, Sonaprastha e Indraprastha, generalmente identificados con Panipat moderno, Sonapat y Puranakila en Nueva Delhi. Ahí es donde está el palacio. Estos sitios también han mostrado la misma alfarería y antigüedad. Se excavaron estructuras con sistemas de desagües, fenómeno similar en las ruinas de Mohenjo-Daro. En la misma ciudad continúa fluyendo el río Yamuna, que se considera una rama del Ganges en esos días. Allí se encuentra el lugar donde el rey Pariksit escuchó el Srimad Bhagavatam en dicha época. Hastinapur se encuentra entre el Meru y Mawan en Uttar Pradesh, la antigua capital del Imperio Bharata de India. Es ahora un pueblo olvidado. No obstante, excavaciones en 1952 revelaron la existencia de el Vidur Kaktila, el palacio de Vidura, el tío de Krishna. También el Draupadi Ki Rasoi, la cocina de la reina Draupadi, y el Draupadi Ghat, el baño de Draupadi. Además, utensilios de cobre, sellos esféricos, ornamentos hechos de oro y argenta, discos de terracota y algunos dados de marfil que se usaban en el juego como se describe en la epopeya. Los dados de marfil, los dados para jugar. Los objetos de hierro enumeran 135 y son flechas, tenazas, ganchos, hachas y cuchillos, e indican la existencia de una industria vigorosa. Hay rastros de caminos de ladrillo rayado y sistemas de desagüe y un agroganado en que se basó la economía. A la alfarería de Hastinapur se le había asignado del 1100 al 800 a.C. por acomodarla a la cronología que dice que la época de Krishna fue en el 900 a.C. Es el modelo histórico que se ha aceptado, digamos, convencional, ¿verdad? Oficial. Y como que lo que encuentran es un problema epistemológico, es un problema del conocimiento. Encuentran un hallazgo y lo que tratan es ajustarlo a la norma que es aceptada por la mayoría para que nadie lo objete, ¿no? Si es más antiguo, pues no, porque me pueden rechazar mi trabajo. Eso pasa también. Prabhu Dutakarmi Prabhu Sadaputa Das en su libro Forgiving Archaeology, Arqueología Prohibida, The Hidden History of the Human Race, la historia oculta de la raza humana, hace un capítulo sobre esos problemas epistemológicos. Son los defectos que hay que afectan cuando las investigaciones. Pero así se le pusieron primero, aunque esta no es la última datación, como ya se informó Después, según el Masya y el Vayu Puranas, un enorme aluvión del río Ganges, una inundación, destruyó Hastinapur y Nikashu, o sea, Nemichakra, el quinto rey sucesor de Pariksit, el sobrino nieto de Krishna, cambió su capital a Kaushumbi, a 50 kilómetros de Allahabad. Hay evidencia arqueológica en Kaushumbi, definida de un nivel solidificado ahí en el subsuelo hay evidencia arqueológica definida de un nivel solidificado de la inundación. La devastación por el Ganges todavía es visible en la tierra arcillosa espesa. O sea que al estudiar los estratos de tierra se encuentra como si hubo una inundación, como dicen los Puranas. Hasta incluso una historiadora como Romila Topar habla de eso en sus libros de la historia de la India, editado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Cepascuán, habla de este hallazgo. Srila Prabhupada escribió: en base a evidencias arqueológicas se calcula que Krishna habló el Bhagavad Gita en el campo de batalla de Kurukshetra hace más de 5000 años. Es una cita, ¿sí? ¿Cuáles son estas pruebas? En la década de los 60, el investigador Anil Ganguly descubrió artefactos en Kurukshetra que corroboran la autenticidad de la guerra que se menciona en el Mahabharata. También Ramaprasad Birbal afirma haber encontrado restos humanos de tal evento. Otros sitios y hallazgos de armas tras ser sometidos a los métodos han indicado un fechado temprano próximo a las culturas del Valle del Indo, en los 1800 a.C. Sin embargo, como ya se informó, varios astrónomos y científicos hindúes han descubierto que la batalla de Kurukshetra aconteció en el año 3128 o 3062 a.C. 3062 es cuando empezó la batalla de Kurukshetra. Es la última datación que dio el doctor Narahari Char y otros también que lo acompañan en esa investigación de las posiciones astronómicas, de los eclipses, de cómo estuvo todo lo que habla los mapas astronómicos del Mahabharata. Algunas evidencias epigráficas corroboran esta datación, como la inscripción del rey Pulakeshin II, encontrada en Aihole,
También las descubiertas en las bandejas de cobre de Belgun y Nindapur. Son bandejas de cobre que tienen inscripciones que dicen precisamente, corroboran esta fecha cuando entró, ¿cómo se llama? La batalla, cuando fue la batalla de Kurukshetra. Asimismo, las fuentes antiguas. O sea, Kurukshetra empezó en el año 3102, el 18 de febrero del año 3102 antes de Cristo, casi 5000 años atrás. ¿Sí? Entonces, estas fechas es sostenida por fuentes antiguas como el Yotir Vidarbha de Kalidas, el Airavatiya de Airavata. Airavata fue un gran matemático del siglo V después de Cristo. Él, tanto así que hay ahorita institutos y universidades que se llaman su nombre. Fue el padre de la trigonometría, que fue apreciado y es reconocido por eruditos tanto islámicos como europeos ya desde el Renacimiento. O sea, apreciaron muchos avances. Y hay un cráter que se llama Airavata, y hay un satélite artificial de la India que se llama Airavata. O sea, es una eminencia. Y en su Airavatilla hay comprueba exactamente esto, ¿sí? También la cronología dinástica de Nepal. Existen documentos de las cronologías de los reyes que gobernaron Nepal, ¿sí? Y también se remontan a la época del año 3100 a.C., a la época de Krishna, ¿sí? Que fue en esa fecha. También está la dinastía de los reyes que gobernaron Delhi. Existen los documentos, los manuscritos de esto, que va desde Yudhishthira Maharaj hasta el último rey que gobernó Delhi, cuando el sultanato de los Gori derrotó a los reyes hindúes y tomó Delhi. Sí, para que sepan, está la línea, aquí en mi tesis sacamos esa línea de reyes, sí, ininterrumpido, sí. Ok, aquí está, dice, las cronologías ininterrumpidas de los reyes hindúes, de las 4 dinastías que gobernaron Hastinapur hasta la rey Vikramaditya. El rey Vikramaditya es muy interesante. El rey Vikram también creó, antes de la era Vikram, hubo 3 eras que dirigieron a India. La era de Kali Yuga, ahí empezó el almanaque de la India, el tal Kali Yuga. Otra era que luego se creó, otro almanaque, otra era calendárica que marcó la India, fue la era de los Sakas, la Saka Abda, era de los Sakas, de los reyes Sakyamuni y los reyes Sakas de Buda, del Nepal, y la de los reyes Vikram, ¿sí? Vikramaditya, y en ella se establece también parten de la era de Kali Yuga, ¿sí me explico? Y son los calendarios que guiaron o eras a la India, los calendarios, eras calendáricas. Incluso el texto árabe Tajid Ehin, o Indica, de Al-Biruni, ¿sí? También sostiene eso, la fecha exacta de cuando fue la batalla de Kurukshetra y entró Kali Yuga y vio Krishna, fue el 3102 a.C. Y Al-Biruni era un islámico. Además, Prashada Gokhale reporta un hallazgo en una de las pirámides egipcias que data de 3000 años, donde aparece una leyenda que coincide con el texto 222 del Gita. Famoso esto de que Bisansi, Yinani, Yatavi, Haya, Nagani, Grinati, Naro, Parani, Tatavis, Yatani, Damari, Dejino, que dice que como el alma, como una persona se desecha la ropa vieja y se está nueva, el alma pasa a diferentes cuerpos. Hay unas pirámides egipcias de hace 3000 años que dicen egipcios lo mismo, o sea, semejante al texto del Bhagavad Gita. Análogamente, el arqueólogo Juan Wallace Maxie reporta una loseta descubierta en Mohenjo-Daro, cuyo motivo es el pequeño Krishna redimiendo a los hijos de Kubera. Es importante señalar que existen más estudios que sostienen esta época, tal como las verificaciones realizadas por el experto J. Ayarwal. Su libro se llama, de este erudito, Ayarwal se llama... Ayarwal G.C. Esh o Bharata War, Montilal Varnasidas, Delhi 1969. Ahí presenta todas las referencias que hay en inscripciones, en calendarios, ¿cómo se llama? En documentos, todo, en monumentos, todo, de que la entrada de Kali Yuga fue esa. Es interesante esto, y sin embargo, fíjense, los de la escuela conservadora se resisten a este video. Miren, haz de cuenta que les hablo uno en otro idioma, ¿no? Hay una cerrazón paradigmática tremenda, ¿eh? Digo, con el debido respeto, cosa que no voy a decir, pero existe. Pero bueno, ¿qué se puede hacer, verdad? Así es. Bueno, vamos a seguir leyendo. Kurukshetra, en Haryana, contiene una parte llamada Yotisar, donde existe un árbol baniano que la tradición ha honrado por siglos, por considerarse un testigo de la batalla donde Krishna habló su Gita en su discípulo Arjuna. Este concepto es similar a la tradición del árbol en Jerusalén. O sea, es interesante esto. En la evidencia histórica hay varias pruebas históricas que se utilizan. Una de ellas también es la tradición oral, ¿sí?
que hay una tradición oral ininterrumpida y que también que tiene que ser también cotejada con otras tradiciones orales que coincidan. Y hay una tradición muy fuerte en India de ese árbol que está ahí, posiblemente es hijo del original, o es el original, porque hay árboles que duran 5.000 años. De hecho, hay en San Francisco árboles de 5.000 años, 6.000 años. O sea, hay árboles antiguos, ¿no? Hasta más incluso. Entonces, así ahí es donde Krishna habló el Bhagavad Gita, bajo ese árbol baniano. Ahí se paró la cuadriga y empezó el Bhagavad Gita a Krishna. Y ahí hay un monumento y todo ahí en Kurukshetra. Ok. Este concepto es similar a la... Ok, las excavaciones aquí han mostrado flechas de hierro que el método de termoluminiscencia las data de 2800 a.C., o sea, semejante a los 3000 años antes de Cristo. Hoy es un pueblo de estanques como el Brahma Sarovara, un largo y grande de 3600 pies por 1500 pies. Se registra que Krishna, Bala y Subhadra se bañaron allí, después del eclipse solar mencionado en las fuentes. En forma análoga se encuentra el balneario de Bhisma Kunda, recordado en la época. Bhisma Kunda, el lugar donde murió Bhisma y el lago ese donde tomó agua. ¿Se acuerdan que lo creó Arjuna? Ahí está. Ok, vamos a bajar a Mathura. El Yamabhumi, el lugar donde Krishna nació en la ciudad de Mathura, Uttar Pradesh, ha sido objeto de veneración y fue registrado por historiadores extranjeros como Megástenes y Al-Biruni. O sea, Megástenes fue el historiador griego y habla de ese lugar que en Mathura nació Krishna y todo eso. También Al-Biruni lo dice, que en ese lugar nació Krishna y que estaba lleno de grandes cantidades de brahmanas y fue llevado a Gokula por su padre. Ese Al-Biruni y Megástenes, los griegos o sea, son extranjeros que están testificando, corroborando el lugar. Este lugar se había conservado hasta el siglo VII después de Cristo. O sea, el templo original donde Krishna nació, el Kechava Mandir, estaba lleno... Ahorita vamos a leer, dice. Cuando el conquistador musulmán Ghaznavi lo destruyó, dejando solo vestigios del lugar donde Devaki y Vasudeva tuvieron a Krishna. Al respecto, Prabhupada explica sobre este lugar. Muchos descubrimientos arqueológicos han sido hechos allí, y mucha gente de países extranjeros han empezado a reconocer el lugar del nacimiento de Krishna. Este sitio ha sido identificado como auténtico por algunos especialistas como S. Rao y A.W. en Twistle y otros, etc. Es interesante porque en las crónicas del rey Mahmed, que conquistó el Yamabhumi, dice que se requirieron 200 camellos y muchos elefantes para cargar toda la riqueza cuando destruyeron ese templo, las hordas invasoras musulmanas, y lo hicieron una mezquita, porque ellos, los musulmanes, sabían muy bien, comprendían una cosa que también ya los antropólogos ya lo saben, y los marxistas culturales son de los que más saben esto, que también una forma de dominación es destruir la religión de lo que tú colonizas. Destruir su religión les destruye su identidad. Entonces es lo que hacían los musulmanes. También los españoles en México hicieron lo mismo. Que llegaron y destruyeron los templos y ponían sus catedrales, ¿no? Así, ¿no? Entonces estuvieron destruyendo templos y poniendo en los santuarios ponían ahí y hacían trucos. Por ejemplo, hay un lugar que por donde yo nací, en la cuenca del río Papaloapan, cerquita de la ciudad de Papaloapan, donde ahí nace el río Papaloapan, ahí ya subiendo a las áreas de Oaxaca y Veracruz, en los límites, hay un lugar que se llama un santuario, creo que se llama Minatitlán o Tatitlán, tiene un nombrecito ahí, no me acuerdo ahorita. Es santuario famoso, se conoce más por el santuario. Viene gente desde muy lejos, que son gentes de etnias que peregrinan y cuando llegan se bañan primero y ya luego van a la iglesia, es la regla. Y cuenta la historia que una vez sucede que hay un Cristo oscuro, de color negro, la imagen del Señor Jesucristo. Entonces resulta que dice que llegó flotando en una balsa y lo recogieron los indígenas y lo pusieron. Y resulta que estudiando a fondo la historia, originalmente había un culto ahí a una deidad, un deva, que se le adoraba ahí, un semidios, un deva. Y la historia cuenta que el original que vino, la imagen de este deva, vino flotando por el río también en una balsa y era de color negro. Entonces lo pusieron ahí. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos? Llegan, destruyen el templo, mandan al Cristo y hacen, no, es que el Cristo era que realmente ese que ustedes encontraron al Cristo, mira, volvió a regresar ya. O sea, así manipulaban a los indígenas, ¿no? Y imponían la religión cristiana. O sea, destruye la religión, reconvierte la religión. Y esa tentativa hubo también por los indólogos misioneros cristianos, primeros indólogos orientalistas, crearon la teoría que se llama Borrowing. Esta también proponía que en realidad Krishna era Cristo, pero hinduificado o transculturizado a la India.
O sea que la historia de Jesús llegó a la India y los indios lo redefinieron, una relectura, sería una lectura, una relectura del cristianismo poniéndolo así, ¿no? Y luego hubo otro que sacó que Cristo era un héroe tribal de la India y nada más lo asociaron con Cristo y ya lo edificaron como la encarnación de Dios, así, ¿no? Esas fueron unas teorías que sacaron que fueron desechadas con los testimonios de Megástenes, los hallazgos de la columna Heliodoro y otros hallazgos, ¿verdad? Y textos antiguos que hablaban de Krishna antes de la era cristiana. Entonces así fue como era la idea de esto los musulmanes también. Bueno, seguimos leyendo. Muy bien. La ciudad de Brindavan y su área Brayamándala existe a unos 135 kilómetros del sureste de Delhi, en el distrito de Mathura, con casi todos los lugares donde Krishna en su infancia ejecutó sus hazañas. Mansibata, el lugar donde bailó la danza del rasa con las gopis. Al respecto, Srila Prabhupada comentó: créanlo o no, es un hecho que existe allí algunos árboles de la época de Krishna, lo que no es asombroso porque yo he visto algunos árboles de madera roja en el bosque de San Francisco, California, los cuales se calcula que tienen 7000 años. Así el árbol bajo el cual Krishna solía llamar a las gopis para bailar la danza rasa aún está allí. Y Bhagavatam 10.30, se puede comparar uno. Dice: el Kali Yagat, donde se atribuye que Krishna combatió con la serpiente Kaliya en el curso del antiguo río Yamuna. La colina Govardhan, que según las creencias milagrosamente levantó, se puede visitar hasta la fecha. Cerca de ella está el balneario llamado Brahmakunda, que data de la época. También el lago de Radharani, Radhakunda, el cual fue reconfirmado primero por Chaitanya, siglo XVI, y luego por los estudios de K. Mohan Gautam. Es un antropólogo. Dice, y juntos se encuentra el Shyamakunda, el lago de Krishna. Otro interesante lugar es el Govindakunda, lago de Govinda. Véase Bhagavatam 10.27. Los 12 voces que componen Brayamándala siguen prevaleciendo como el Kamavan, el hogar de Brindadevi. Ahí se encuentra la cueva donde el brujo Vyomasura encerró a los vaqueritos amigos de Krishna, y la roca con que construyó la entrada se encuentra puesta aún a un lado. Por ese entorno se localizan las huellas impresas de su hermano Balaram. La conservación de impresiones de los pies de personas santas es una costumbre muy común en India. Cerca de allí está el Buyastali, donde de acuerdo a la tradición se hallan unas marcas que fueron hechas en la roca directamente de la mano de Krishna. En Barsana, el lugar de Vyorada, la cual nació en Raval y donde estuvo el palacio del rey Vrishabhanu, ahora hay un templo en su memoria. Nandagram en Gokula, el lugar donde Krishna vivió cuando era niño. Bhagavatam 16. En dicho sitio, Chaitanya encontró unas efigies de Nandi y Yasoda con Niño Krishna dentro de una cueva. En el bosque de Lojavan, pasando por el lago Manosaróvara, se llega a Dauji, en el cual se halla la deidad, la imagen, la deidad, la murti más grande de Brayamándala, de Balaram, la que fue instalada en Brindavan por el rey Yadu Brayanava, bisnieto de Krishna, a unos 100 años de su partida, junto con los siguientes íconos, o sea, con las murti, ¿no? Nosotros decimos deidades a las murtis, a los íconos, o sea, así se técnicamente. 1. Estas fiestas que son, hasta la fecha existen, son hechas por Brayanava, el bisnieto de Krishna. 1. Madame Mohan, esta imagen fue enterrada en Brindavan para protegerla de las profanaciones de las hordas musulmanas y fue desenterrada por Advaita en el siglo XVI, Advaita Acharya, siglo XVI. Después fue encargada al brahmana Damodar Chov, quien la cuidaba y se la encomendó a Sanatan Goswami, y un mercader rico la construyó un templo en 1561, que existe hasta la actualidad. En 1648, por petición del rey Jai Singh, la llevaron a Jaipur para protegerla de las profanaciones y el rey islámico Aurangzeb, Después las transportaron a Karoli en el estado de Rajasthan, donde se encuentra hasta la fecha, en la actualidad. B. Govinda Deva, la cual fue desenterrada por Rupa Goswami en el siglo XVI y existe ahora en Jaipur. Govinda Deva está en la guerra de Govinda en Jaipur, es la original que hizo el bisnieto de Krishna, Brayana, que fue el rey Yadu sucesor. C. Gopinath, la cual al parecer se encuentra en Brindavan. D. Kechavadeva estuvo instalada en el templo donde nació Krishna hasta la época del primer ataque profanador musulmán en el siglo VII después de Cristo. E. Sinatayi o Gopal, para evitar las profanaciones se escondió en la selva cerca del Govindakunda, y en el siglo XV Madhavendra Puri la redescubrió e instaló en la colina de Govardhan. Actualmente existe en Gujarat, es la que está en Natayi, muy famosa. F. Gopinath Shakti, esta deidad se encuentra en Remuna Orissa,
de acuerdo a los escritos bengalíes. Ya saben la historia ustedes, ¿verdad? Chaitanya directamente la contó porque la escuchó de su guru, de que el famoso historia de los Brahmana viejo y el joven que fueron a Brindavan y le prometió darle a su hija en matrimonio frente a la de Govinda Deva, y luego como el hijo era ateo, el hermano de la muchacha, el hijo del rey, él pidió que venga a la edad a testiguar y le pidió que viniera y llegó hasta ahí, hasta Remón Orissa, y ahí está su templo. Esa es una historia muy maravillosa, pero cuando caminaba a la edad y todo, y se tomaba la forma de Krishna, no que caminó así, tomó la forma de Krishna. O sea, es interesante, pero esa edad está la original. Ok, en Gokula se conserva un antiguo mortero de madera. En Gokula, la tradición oral testiga que es el original que arrastró Krishna en su anécdota Damodar. Este objeto es por lo menos una evidencia que comprueba el uso de esta herramienta en el área y en época de Krishna. O sea, pues se tenían que hacer muchos estudios. Como es de madera, se puede utilizar, como es orgánico, se puede utilizar el carbono 14. El problema es como ha estado fuera. El carbono 14, de cuenta, si yo saco un hueso, se entierra, absorbe el carbono, el nivel de carbono 14 se absorben el objeto, se hunde, ya no absorbe más, pero si se saca empieza a contaminarse, entonces después de un tiempo no. Entonces un objeto así orgánico que está expuesto a la luz, como pasó con el monte Turín, ¿no? Un monte Turín, si siempre está expuesto hacia, obviamente que va a absorber los rayos solares y el carbono 14 va a dar una fecha más reciente, pero sí, muy reciente, ¿no? O por ejemplo, hay encontrado caracoles que le hacen carbono 14 vivos y son de millones de años. Pero es porque, o sea, es un problema con el carbono 14, ¿no? No es absoluto, ¿no? Ni de hecho ningún método termonilucencia y otros así, todos esos sistemas son bastante, digamos, aproximados, no son absolutos ni perfectos. Pero es muy difícil ahorita constatar si es el original. Así de una manera empírica se tendría que hacer, no sé, no creo que haya muchos estudios que puedan hacer, solo a los documentos que lo atestiguen. Pero aun si no fuera original esta reliquia, eso prueba de que si se encontró ahí, que sí que es una reliquia antigua, que se usó ese aparato en época de Krishna. ¿Sí me explico? O sea, le da base al relato. Así es. Seguimos leyendo. Dice así. En el bosque de Kamiaban existe el lugar llamado Chaurosi Kamba, donde reside un interesante monumento, las ruinas de un palacio donde vivieron los primos pándavas de Krishna. Ahí se conservan muchos pilares. Quiero decirle como una actualización de esto. Dos hallazgos muy interesantes que ya encontraron. El lugar, ¿cómo se llamaba la ciudad donde estaba la casa de Laka que quemaron? Pero, la casa de Laka de los pándavas, ¿cómo se llamaba? Varanavata, donde estaba la casa de Laka de los pándavas. Ya encontraron el túnel que fue donde salieron los pándavas. Los expertos en arqueología hicieron toda la investigación y todo, y encontraron el túnel así que va a dar hasta donde fue donde salieron los pándavas, escaparon del incendio ahí en Varanavata. Y también hay cerca de Kurukshetra, porque ve que describen que el carro de Arjuna era dorado, así dorado, ¿no? Y en carros dorados. Hay una teoría no muy, bueno, de los conservadores, ¿no? Que decían que el carro lo trajeron fue una aportación de los bárbaros arios que vinieron, que trajeron el sánscrito y los Vedas, que conquistaron la India, que eran güeros, ¿verdad? Que eran rubios, y que eran los padres de la India, la cultura védica. Así, esa es la teoría que sacaron los europeos en su época del eurocentrismo, ¿no? Y conquistaron la India, y que el carro con caballo lo trajeron ellos, no había antes en India. Hasta Stuart Pearce, que es un arqueólogo, ¿no? Dice que no es cierto, en Mohenjo-Daro hay muchas pruebas de caballos, pero de carros, de los carros, han encontrado muchos carritos en Mohenjo-Daro, de carritos jalados así por bueyes y caballos, o sea, pero encontraron recientemente cerca de Kurukshetra 7 carros de bronce así doraditos, como los que escribe el Mahabharata. Y los estudios que le hicieron por la estratigrafía, el hundimiento de la tierra, los estudios de los metales, todo eso, son casi de 5.000 años, 4.000, más de 4.500 años de antigüedad. O sea, son casi 5.000 años, como dicen los Vedas. Y eso está derrumbando, o sea, ¿no? Porque así es la ciencia, nunca no puede decir, ya fue el último descubrimiento. No, siempre hay nuevos descubrimientos. Y por eso las teorías anteriores se están derrumbando, ¿no? Es muy interesante esto, ¿no? Y no porque esta fue la historia, si realmente hay pruebas que esta historia que tiene la cultura védica de Kali Yuga y los panchangas de la India, los calendarios astronómicos de la India, y toda esa historia que dicen la cultura védica está mal, pues la revisamos, no hay problema, ¿no? Entonces, pues fue un error y se corrige la historia a la que debe ser, la época que debe ser.
pero eso es lo objetivo, ¿no? Se revisa y se redefine, eso es ciencia. Pero no, hasta ahorita la evidencia apunta que está bien, fíjense, es interesante, la astronomía lo apoya, la geografía lo apoya, la geología lo apoya, la arqueología lo apoya, y solamente los modelos de lingüística comparativa son los que, creados por los mismos de una época colonial, son los que no se resisten a esas cosas. Pero vamos a seguir adelante, dice así. Se invita a los investigadores interesados sobre la geografía histórica de la infancia de Krishna en Braya Mandala a estudiar los santos lugares asociados con la vida infantil de Krishna por el especialista en historia Viva Mayundar, doctor de la Universidad de Delhi, sí que ya murió. Braya Bhakti Vilas de Narayan Bhatta y Braya Centro de Peregrinaje de Krishna por Alan W. Twisted. Es Braya Pilgrimage Center of Krishna Pilgrimage Center por Alan W. Twisted. Como también visitar el Vrindavan Richard Institute, establecido en dicha ciudad por la Universidad de Jaipur, el cual contiene un archivo sobre el tema. Al respecto, Alan W. Twisted, después de trabajar para dicho instituto, declaró: la infancia de Krishna, sus aventuras como pastorcito y su asunto romántico con las gopis y Radha, todo esto tomó lugar en la región pastoral de Braya, más específicamente en Vrindavan. Esto ocurrió fuera de su Mathura, los lugares reales del lila de Krishna en este mundo. Doctor Twisted es un científico, sí, que ha investigado mucho todo esto. Digo, para actualizar, ¿no? Porque, híjole, si vieran, a mí me da pena cuando veo que se desconocen muchas cosas, pero para eso estamos, ¿verdad? Entre los lugares que dan ratificaciones se encuentra la descripción de la ruta de Hastinapura Dwarka. Oh Saunaka, el señor Krishna se dirigió entonces hacia Kuru Yangala, Panchala, Surasena, la tierra que se encuentra a orillas del río Yamuna, Brahmavarta, Kurukshetra, Matsya, Saraswata, la provincia del desierto y la tierra de agua escasa. Después de atravesar estas provincias llegó gradualmente a las provincias de Sauvira y Avira, y luego por el este de estas finalmente llegó a Dwarka. Al respecto, Srila Prabhupada comentó: las provincias por las que pasó el señor Vasudev recibían esos días nombres diferentes a los que tienen en la actualidad, pero las indicaciones que se dan son suficientes para señalar que él viajó a través de Delhi, Punjab, Rajasthan, Madhya Pradesh, Surashtra y Gujarat. Finalmente llegó a la provincia donde se vaya su hogar, Dwarka. A nosotros nos satisface el hecho de que el Señor haya llegado ahora a su propia provincia, Dwarka Dham, desde las zonas de Kuru. Kurukshetra sigue existiendo desde la época védica. Y entre paréntesis le puse a unos 160 kilómetros de Delhi. Srimad Bhagavatam, unos 34-35. Es interesante, Prabhupada hace en su comentario, su significado, de que algunos arqueólogos, obviamente en época de la colonia inglesa, sacaron que el desierto de Rajasthan, sí, era reciente que se hizo ese desierto, no era muy antiguo. Por lo tanto, pues como los veas, el Bhagavatam habla del desierto, para que decir que el Bhagavatam fue posterior, ¿no? Pero estudios geológicos más recientes, a principios por el 2005, que yo estaba trabajando en mis tesis en esos días, 2004, descubrieron los geólogos que efectivamente el desierto de Rajasthan fue un lugar verde allá en épocas de los Eoceno, épocas de hace no sé cuántos millones de años atrás, algunos millones de años atrás. O sea que hace 5,000 años ya estaba el desierto de Rajasthan, no como lo que habían dicho algunos geólogos con ese motivo malicioso. Y ahorita al final voy a dar un comentario de los motivos maliciosos, que luego voy a leerles a ustedes todo mi último trabajo sobre Dwarka, que ha sido revisitado por muchos eruditos, me han escrito, muchos me felicitan bastante, ¿no? Bastante me han felicitado, sobre todo de la India, y otros se han quedado callados y boquiabiertos sobre lo de Dwarka, el hallado de Dwarka. Ahorita vamos a hablar aquí un poquito de eso, ahorita viene. Luego le voy a leer un artículo más reciente que escribí. Aprovechando la mención de Dwarka, la ciudad fortificada donde Krishna vivió, sobre el mar, esta constituye uno de los hallazgos arqueológicos significativos. En 1986, R.S. Rao, ¿sí?, un emeritus del Instituto de Oceanografía de la India, dirigió una comisión de arqueólogos utilizando las técnicas más modernas de la disciplina, dando como fruto el redescubrimiento de las ruinas bajo el agua del Océano Arábigo.
en las costas del actual Dwarka, en el estado de Gujarat. Las conclusiones oficiales de los diversos métodos de fechado dataron los hallazgos a por lo menos 1500 a.C. Nuevos estudios apuntan una edad entre 2500 a 3000 a.C., similar a la civilización de Harappa. Campanas de bronce, clavos de hierro, vasijas de barro al estilo de edad de bronce, un sello con motivos parecidos a los de Mohenjo-Daro, hasta edificios de templos con adorno arquitectónico que cada día dieron frutos, superando las expectativas de los arqueólogos. Al respecto, el director del Instituto Nacional de Oceanografía de India, B. Bhattacharya, señaló: este proyecto está ayudando a comprender acerca de nuestra historia y religión. El veredicto de Rao fue: los hallazgos de Dwarka y las evidencias arqueológicas encontradas son compatibles con la tradición del Mahabharata y elimina la prolongada sospecha sobre la historicidad del tratado épico. Nosotros diríamos que definitivamente Krishna vivió allí. Es interesante que dentro de la crónica tradicional de India, los escritos budistas como el Gatayataka hablan de Dwarka como la ciudad de Krishna. También Jiva Goswami en el siglo XVI describe que los restos eran visibles en la zona dentro del mar. Gracias Bhagavatam 1049. Entre las evidencias de lugares históricos con monumentos de la época en relación a este descubrimiento arqueológico, se puede mencionar el templo de Dwarkadís, que fue originalmente construido por el bisnieto de Krishna, Brahmanava. La deidad original del templo fue robada y llevada a Dankor, una segunda fue llevada a Betavid, y ahora existe una tercera. Esa deidad que está ahí, lo que vamos a ver es, los Vaishnavas habían sostenido por siglos que bajo este templo se hallaban las recámaras residenciales de Krishna, y los arqueólogos han encontrado bajo el edificio una construcción con las mismas estructuras que el presente, donde encontraron las alcobas o esas, ¿verdad?, correspondientes. La alcoba correspondiente de Krishna. Sobre la imagen sagrada de Dwarkadís se menciona en el Skanda Purana: la persona que tome audiencia de Sri Krishna, que está dotado de 16 insignias, obtendrá la emancipación de los objetos de disfrute mundano. O sea que esta deidad que está ahí de 4 brazos, yo leí en los Puranas, en mi investigación, que era de Vamanadeva, Vishnu, pero se tomó como Krishna porque Parasurán, cuando fue cuando fue lo único que quedó fue ese templo, ese palacio de Krishna, que fue lo único de la inundación de Dwarka, y sobre eso se hizo el templo y se utilizó a esta deidad, pero fue llevada a varios lugares. La que está ahorita ya es una réplica de esta. Bueno, ok. En el siglo XIII después de Cristo, en un trozo de barro extraído de Dwarka, el Acharya Madhava encontró una estatua de Krishna, que de acuerdo a sus estudios corroboró ser la imagen más original que se le hizo a él. Ahora se encuentra instalada en el templo de Udupi, en el estado de Karnataka, al sur de la India. Es interesante esta historia porque cuando fue la boda de Krishna con Rukmini, fueron invitados también los habitantes de Vrindavan, y las gopis, muchas gopis fueron, pero Radharani se quedó. Ella no podía soportar, ¿verdad?, que Krishna estaba casando, entonces ella se quedó. Entonces, cuando estaba la boda, media boda, las gopis salieron de Dwarka, se salieron de la fiesta y se fueron a un lugar a las orillas de Dwarka, un lugar muy especial, y empezaron a llorar. Y de sus lágrimas que cayeron a la tierra se creó el Gopi Chandana, el chandana amarillo que nosotros tenemos. Entonces resulta que cuando fue la inundación de Dwarka, a Krishna, cuando estaba a punto de partir ya del planeta, él pidió que sacara a Vasudeva, a todas las reinas, a todos de allí, porque se iba a inundar Dwarka. Muchos especies dicen que fue un tsunami. Entonces, como venía toda la destrucción, es una costumbre en la cultura védica, las deidades se ponen en el mar, se ponen así, ¿no? Entonces están sacando cosas de Dwarka y todo. La deidad excavaron y la metieron en el Gopi Chandana, y ahí la dejaron, de Krishna Dudupi, que se llama Krishna. Porque la historia es que, como madre Devaki no había tenido a Krishna de niño, y Rumini también quería conocer a Krishna de niño, Krishna mandó a hacer una deidad de él, una Murti, la mandó a hacer de niño, chiquito, para que la tuviera su mamá. Entonces dice la historia, cuando la tocó Krishna, agarró vida y se le subió a su mamá y le tomó pechito. Así la historia cuenta, ¿no? La historia viene a través de los Puranas locales y otras historias así. Entonces sucede que esta deidad fue la original que se hizo de Krishna, y es de color negrito, así de la piedra negrita. Entonces, cuando resulta que una vez venía un mercader de Dwarka, le compró una roca de Gopi Chandana que pesaba mucho para hacer lastre y peso a su barco, para que el mar no los llevan peso los barcos, para que el mar los sacude, usaban también como anclas y así usaban peso. Entonces había una arrecife de coral muy grande ahí en Karnataka,
ahí en el estado cerca de Bombay, donde está Madhavacharya, está su monasterio. Entonces había una lluvia, parece una lluvia, que le hizo señas Madhavacharya así con Achadar, le fue guiando para que no fuera a encallar con su barco, no fuera a encallar con el coral, con el arrecife coral. Entonces le hizo poder pasar y le ayudó. Y agradecido con Madhavacharya, dijo: mira, te regalo esta chandana para tus monjes, para ti, para todos los monjes. Y era muy pesada, no se puede ver, pero Madhava fue y la levantó, ¿no? Porque era muy fuerte, aparte porque estaba Krishna. Entonces la llevó al monasterio, ahí en el mat de ellos, en Udupi, donde estaba Madhavacharya, y a meterle en agua así, que él, pum, se abrió y estaba ahí Krishna. Entonces esta deidad de Krishna es muy antigua, muy original. Krishna Udupi, niña Krishna. Entonces, y la viste muy bonito, ¿verdad? En los festivales a esta le ponen, a veces le ponen bracitos diferentes, le cambian las manitas de oro, ponen de oro y le cambian las manitas de posición de manos, y lo visten de Maxi Avatar, según los festivales que hay, ¿no? Es una deidad de Krishna. Entonces es de la época de Krishna también. Seguimos adelante. Vamos a ver. Aquí está. Referente al estado de Gujarat, la tradición identifica otros lugares históricos, como el área del bosque donde está la cueva por la que Vasudeva, o sea, Krishna, atravesó cuando fue a visitar a Jambavan, Srimad Bhagavatam 10.55, para pelear por 28 días y recobrar la joya Samantaka. En ese lugar prevalecía un túnel que iba desde Dwarka hasta Girnar. Fíjense que esta cueva donde vivió Jambavan, también los arqueólogos ya han hecho estudios, porque ahí está, la han estudiado, es una gruta enorme, ahí uno puede entrar, y aunque es un área arqueológica protegida, porque ahí está una gruta y todo, se adora. Entonces el lugar está ahí para los que un día podamos ir a India. Bueno, yo he ido a India, pero me gustaría realmente invertir para ir a un viaje a todos esos lugares y sacar fotos y sacar todos los trabajos, porque me gusta a mí el trabajo de campo también, ¿verdad? De todo lo que se ha hecho, investigar estos trabajos, ir a esos lugares así tan especiales, ¿verdad? Ok. En este lugar prevalecía un túnel. Y dicen que había un túnel ahí que iba desde Girnar, de Dwarka hasta Girnar. No tengo más detalles de todo eso, pero hay muchas cosas que están investigando ahorita. De acuerdo con los recuerdos de este sitio, Krishna y Balarán construyeron Anantagiri, la capital del Revat, ahí en ese lugar, cuya hija se casó con Balarán, Srimad Bhagavatam 9.13. Cerca de Girnar se encuentra otro lugar reliquia, Porbandar, conocido antes como Sudama Puri. Aquí fue donde vivió el brahmana Sudama, quien era compañero de la escuela de Vasudeva, o sea, de Krishna, en Avanti. En este lugar Krishna le donó un castillo. Ahora existe un templo en memoria con efigies, o sea, estatuas de Sudama y su esposa. Este sitio es más conocido por ser la cuna del padre de independencia de la India moderna, Mohan Gandhi. Mohan Karamchand Gandhi, Gandhi era de allí. En el mismo distrito, sobre la costa del mar Arábigo, se encuentra una colina de un templo, Harsamat. Se encuentra la colina con un templo, el Harsamat, cuya tradición histórica es reconocida por la tradición oral, pues allí Vasudeva estuvo Krishna en persona. Enseguida hay una villa conocida como Visuada, donde Krishna pasó después de visitar Girnar. Esos lugares así están ahí. Saltando hacia el sur, hay una población llamada Guruvayur, distrito de Dwarka del sur, estado de Kerala, donde se encuentra un ícono denominado Guruvayur Rupan, es una deidad, Guruvayur Rupan, construido de una piedra rara conocida como Patalayana. De acuerdo al Narada Purana, la deidad fue instalada por Krishna en Dwarka, y por orden de él, su primo Uddhava la sacó bajo la dirección del sabio Parasurán antes de que se hundiera la fortaleza, o sea, la ciudad, y la llevaron a Kerala, donde reside hasta la actualidad. Ahí está Guruvayur, es una edad de la época de Krishna también. De hecho le dicen Krishna Guruvayur, de 4 bracitos, pero era de Vishnu, pero la identifican con Krishna. Ya. Trichambaram, también conocido como Trilamparamba, se encuentra el famoso y antiguo templo de Krishna fundado por Parasurán. Desde esa época, ahí es un templo de Krishna. Más al norte se halla Ujjain, el estado de Madhya Pradesh, la antigua Avantipur, Ujjain, Avantipur, la cual se es mencionada en la crónica de los Puranas, Brahma, Agni, Brahma Vivarte, Bhagavata y en el Mahabharata, donde Krishna estudió. La importancia de esta ciudad es que Balarán junto con Krishna residieron en la escuela de Sandipani Muni, su guru instructor. Todavía existe el sitio del Ashram del Sabio, y en memoria hay un templo, cerca de allí hay un kunda o balneario llamado Gomati, donde se atribuye que Krishna hizo el milagro de invocar todos los ríos sagrados en ese estanque,
y así volverlo un lugar de peregrinación. Muy cerca de este sitio se encuentra Ankapapta, donde Krishna lavaba sus tablas de escribir. La relevancia de dicho lugar se refuerza con el hecho de que allí se escribió una inscripción de números en sánscrito, del 1 al 100, atribuida al maestro Sandipani. Esta epigrafía sugiere que este fue un lugar de educación, como lo señala la crónica de los Puranas, Bhagavatam 10.44, esa es la historia. Viajando más por la India se llega a los lugares sagrados que se escriben en el 10º canto, capítulo 78 del Bhagavad Purana, donde Balaram viajó. Después, además se relatan casi con los mismos nombres y la misma localización sus respectivos templos y ríos, en especial su recorrido por el río Saraswati hacia el occidente, con santuarios que se perdieron con la sequía dicho afluyente de 2000 a.C., lo que se ha corroborado con recientes estudios arqueológicos. Es interesante que al estudiar ahora actualmente, como el río Saraswati es mencionado mucho por el Rig Veda, ¿sí? Los indólogos tendenciosos de la colonialistas así, sacaron la teoría que es un río mítico porque no está ese río, pero resulta que los satélites con se llama Imaginary Satellite, o sea, con las imágenes de satélite, las fotografías de satélite, se pudo ver que sí existe el cauce, lo que fue el cauce. Entonces hicieron estudios geológicos ahí y efectivamente descubrieron todo de correr Saraswati hacia el occidente, porque Saraswati se metió por la entrada de Kali Yuga, por temor a los pecados de la gente, se hundió y está bajo tierra y hay un proyecto que quieren volverlo a sacar. Entonces el río Saraswati está bajando subterráneamente en esa parte. Ahorita nada más fluye ahí en Badrinath, donde está la cueva de Vyasadeva, es donde empieza su origen, el río Saraswati. Entonces el río Saraswati ya no afluyó hace 2000 años antes de Cristo, se secó. Y cuando Krishna y Balaram, cuando Balaram estaba, y también se habla que el Saraswati atravesaba Kurukshetra, ahí se habla en la mención del Mahabharata. Entonces el segundo río más mencionado en el Bhagavatam es el Saraswati. Y resulta que la arqueología, ahí en el Bhagavatam, y también el recorrido de Vidura en la historia de Kardama Muni, y en el peregrinaje de Balaram habla de varios, como Manutirtha, varios Bindusarovar, todos esos santuarios. Y ahorita han descubierto como 100 lugares así que había alrededor de la Saraswati, y muchos santuarios han descubierto ahí, que corresponde a lo que dice el Bhagavatam. Y eso prueba como el Bhagavatam no es reciente tampoco. Vamos a seguir leyendo. Bueno, vamos a ver. Ok, Naimisaranya. Naimisa es el nombre. Aranyasika bosque. Naimisaranya. Uttar Pradesh. Naimisa. Aranyasika bosque. El bosque de Naimisa. Lugar donde en tiempos antiguos fue usado para reuniones de sabios y santos. Aquí se recitó por segunda vez el Srimad Bhagavatam por parte del sabio Sutta Goswami a los brahmanas encabezados por Saunaka Rishi. Prayag. En tal sitio se halla la confluencia del Ganges, Yamuna y anteriormente el Saraswati en Allahabad, Uttar Pradesh. En este lugar cada 12 años se festeja el Kumbh Mela de tiempos de la era védica, el festival de Kumbh Mela. El río Soma, que se encuentra en la provincia de Bihar, ¿sí? La ciudad de Gaya, es muy famosa. Ahí se halla un templo antiguo de Vishnu de aquella época. También está asociada con el budismo, porque también ahí fue el señor Buda, ¿sí? Ahí nació cerquita Buda. Tuvo su iluminación, perdón. El delta del Ganges, donde el río sagrado se mezcla con la vía de Bengal, conocido como Gangasar. El río Godavari en el sur y la provincia de Saitapur, que está en uno de los distritos del estado de Maharashtra. Venkatachala o Tirupati, en el estado de Madhya Pradesh, que se escribe bastante. Ahí está el templo de Venkateswar. En este lugar existe el templo de Vishnu de Venkateswar. El río Kaveri hasta llegar a Rangachetri, donde se encuentra uno de los templos más altos del mundo de Vishnu, conocido como Ranganath, el señor de Ranga. También es mencionado en el Mahabharata. Este lugar se localiza cerca del río Kaveri, en el distrito de Tanjore, en el estado de Tamil Nadu. Está en uno de los, creo que es una isla, en el río Kaveri está el templo de Ranganath. Y ahí fue la oficina central, la sede del Sri Sampradaya Ramanujacharya y Yamunacharya. Otro dato es que bajo la supervisión del arqueólogo Nagaswami, se afirmó que en la ciudad de Mahabalimpur, ahí está Mahabalimpur, ahí nació Bodhidharma, quien es un príncipe que se hizo de los cholas, parece ser cholas, y que se hizo budista, y fue el que llevó las artes marciales de India a China, de ahí se creó el Shaolin, a los monjes Shaolin, de ahí se creó el Kung Fu chino. Existe un bloque de piedra en equilibrio, que de acuerdo a dicho reporte, esta piedra fue colocada ahí personalmente por Krishna. Es una piedra gigantesca que está ahí, sí, una piedrota redonda, dice que Krishna la dejó acomodada ahí,
Este dice la tradición. Ahí la gente va a ver esa piedra. Ajá. Dice, a poca distancia de este lugar se encuentra un bloque de granito, en el cual se labró un cuenco enorme, es como una cuenco así, también una fuente, dice, ¿sí? De unos 2 metros de diámetro, donde según esta fuente Krishna formó y elaboró piedras. Así que agarra las piedras así como fuera mantequilla, que así con su poder místico. De acuerdo a Nagaswami, este lugar es significativo. En Pananisinha o Panakal, en el distrito de Krishna, o sea, Krishna es otro distrito, no es Krishna, ¿sí? Sobre la colina Mangalagiri, que también se menciona en Ramayana, a 7 millas de la ciudad de Bellatal, en Tamil Nadu, hay un templo de Nisinha Avatar, donde se conserva una caracola atribuida por una fuerte tradición al uso personal de Krishna, la cual fue dejada por el fallecido rey de Tanjore. Un rey de Tanjore dejó ahí es una caracola que se dice que fue la que usó Krishna. Lo importante es una prueba del uso, ¿no? Por lo menos evidencia del uso de tipo de objetos que permanecen de aquella época. Al sur de Bhopal, ya Madhya Pradesh, al centro de la India, se encuentra el laberinto rupestre de Bhimbekta, donde hay pinturas sobre las rocas muy bien conservadas, entre las que se encuentra una gran rueda junto a Krishna. Dicho arte se pierde en los milenios. Hay una que está Krishna con el Sudarshan Chakra. Es muy antigua. Otros sitios identificables se describen en el Bhagavatam 7, 14, 30, 33, donde se menciona Varanasi, Benares, Badrikara, en los Himalayas, las montañas más grandes del mundo, que siguen existiendo con el mismo nombre. Al norte del estado de Uttar Pradesh, en Kedarnath, existe un cráter lleno de agua que se menciona en Mahabharata. Allí los Pándavas, durante su exilio, lograron llegar a este lago y adoraron a Shiva. Kedarnath es uno de los nombres de Shiva. Desde aquel tiempo existe un templo de Shiva Linga. El científico J.J. Rawal aseveró que se le estima una edad de 50.000 años, ya que se formó por el impacto de un asteroide. Finalizando, se hace referencia al estado de Manipur, ubicado al oriente de la frontera con Burma, ahora Myanmar, y China, con el mismo nombre desde aquella época, Bhagavatam 9, 22, 32. Sí, de hecho, uno de los príncipes, hijos de Arjuna, fue hijo de una princesa de Manipur, uno de los hijos de Arjuna. Y Manipur es muy destacado por sus artes marciales, su vaishnavismo, son muy vaishnavas, ¿verdad? Y hasta fronteras de Myanmar con China. Sí, y de hecho también su arte marcial es muy parecido al arte kung fu chino. Son las herencias que dejó la cultura védica, ¿no? Y el intercambio también. Entonces, bien interesante todo esto porque ahora vamos a hablar un poquito ya yéndonos a la India. Ya hablé un poco de la antropología occidental conservadora y así. En India hay varias fuerzas políticas que convergen, ¿no? Y que afectan mucho el estudio de la historia de la India, porque está en esa lucha, como hablamos, de su formación, de su identidad nacional, a 70 años de su independencia. Entonces, resulta que, ¿cómo se llama? Los hindúes, que son muy, ¿cómo se llama esto? O sea, hay una corriente ahorita de política que se llama Bharatiya Janata Party, que técnicamente se llama Hindutvat, que son los nacionalistas hindúes que buscan esa lucha por su identidad, y empezó con cierto corriente, siendo Persador Bhardarkar, creo que se llama, personaje muy famoso en la India. Pero estas personas son muy favorables a la cultura védica, y ellos quieren crear una nación puramente hindú, con la tradición hindú. Son muy tradicionalistas, digamos indigenistas, y lamentablemente entre ellos hay grupos que han hecho extremismos también, ¿no? Y han hecho ataques a los musulmanes, a los cristianos, se han portado muy agresivos así también, base a que ellos fueron victimizados, y ahora están respondiendo también con así, ¿no? Y como son una fuerza política muy grande en India, por otro lado hay dos fuerzas muy grandes también políticas en India. Una son los de los partidos globalizantes secularistas, digamos, que simpatizan con secularizar, no la cultura hindú, no antirreligiosos, podemos decir, o no secularizantes y globalistas, que están muy de acuerdo con poner a la India en la actualidad la onda así, todo occidental, la globalización y la onda, los ídolos de la globalización, ¿verdad? Volver todo así, y no su tradición histórica ni nada.
y así, y que la historia, y que de hecho ven que la tradición es una amenaza para meter todo el consumismo, el consumismo occidental y toda la cultura occidental, así contemporánea, y la tradición no, porque tiene muchos frenos, ¿no? Por ejemplo, ahí la McDonald's hace más hamburguesas vegetarianas porque no puede hacer de vaca, que está prohibido en toda la India. Entonces, ellos, ¿verdad? Las modas también. Entonces, esa gente quiere romper toda la tradición para que entre toda la globalización y todo sea igual. India es igual a todos, todo el zafarrancho de la cultura occidental. Otra fuerza muy grande de corriente que políticas son los marxistas, los comunistas, también son muy fuertes ahí. Todavía creen en esos modelos del marxismo, no el marxismo, creen así, todavía, ¿no? Cuando vimos China, nada más se llama Partido Comunista, pero en realidad no tiene nada de comunistas, ¿no? El único comunismo ahí es a la gente pobre que la tiene muy sufrida, pero ahí y que tiene mucha represión y no permiten que se cuestione el sistema, pero de que son capitalistas, son bien capitalistas, en fin, ya sabemos, China es la potencia que quiere adueñarse ahorita económicamente del mundo, ya no son guerras de disparos, son guerras de poder económico y conquista cultural económica primero. Entonces, pero hay marxistas todavía ahí de extrema izquierda ahí en India, y esos políticos, sus partidos políticos siempre atacan la historicidad de la cultura védica, y cuando ellos ganan poder en los congresos, parlamentos de la India, así como ganan el poder en las votaciones, lo primero que hacen es que mandan a los intelectuales orgánicos. Intelectuales orgánicos son los ideólogos intelectuales de la ideología comunista, predicadores los ponen a que nieguen y quitan de los libros de texto que incluso abiertamente que la cultura védica no existió, que todo eso es mitología, olvídense de eso, no existe, y así, ¿me entiendes? Son bien asuras es la palabra. Y los cuerpos de las agencias de investigación académica, por ejemplo, como pasó con Dwarka, que incluso gente que estuvo con Rao, para mantener su huesito ahí, ¿verdad? Porque cambian acá y llega el jefe, entonces niegan descubrimientos, se hacen tontos, no son honestos, no defienden la verdad como verdaderos científicos, y se hacen tontos para ganar un billete y no perder su puestecito, ¿no? Y así defienden su puestecito y así, no su reputación honesta, científica, integridad científica. Entonces hasta niegan hallazgos y se hacen tontos. Pero cuando gana el partido del Bharatiya Party, como ahorita, que es Modi, es una mayoría, vuelven a restablecer la cultura que se invierte. Como en Dwarka lo dejaron ahí abandonado ya, lo silenciaron. Y uno de los que estuvo con el doctor Rao salió diciendo, pues no sabemos si eso no, y así, tibio el tipo, no honesto, ¿no? Porque no quiere perder su huesito. Y hay mucho sinvergüenza, ateo sinvergüenza materialista, no objetivo. La ciencia en general, la filosofía de la ciencia, pone la neutralidad del agnosticismo, no el ateísmo. Que bueno, las cosas milagrosas no vamos a comprobar, pero los hechos científicos tienen que defender las verdades, ¿no? Y hay muchos científicos así que son muy honestos con eso, y dicen, yo no seré espiritual, pero sí, esto es la verdad. O sea, por ejemplo, Cristo estuvo aquí, acá, cuando estudia la historia de religión, ¿no? Y también cuando la arqueología. Y por ejemplo, no es como en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Arabia hay un puerto que se encontró, una ciudad muy famosa en Arabia, que es escrita en las Mil y una noches y en el Corán. No, hombre, se encontró y fue un hallazgo increíble y todos le han apoyado, los gobiernos apoyan para que se siga descubriendo más. O en Jerusalén, ¿no? Cuando encuentran cosas así de la historia, mismo que es cristiana, porque los judíos le invierten en Israel y pum, acá. Y en India, no, en India, híjole, son tan jacobinos. Jacobinos son esos ateos materialistas, tan sinvergüenza los hindúes académicos de ahí, los indios, no, porque no son hindúes, los indios esos, que ellos rechazan su historia y todavía son tan cínicos que si usted va a un país islámico no va a decir la mitología árabe, no va, cristiano no va a decir la mitología cristiana, ni mitología judía, ¿no? O budista, un país budista como Tailandia, digamos, mitología budista lo manda a matar el rey a usted, se le quita lo blasfemo, ¿no? Pero en India los míseros sinvergüenzas dicen la mitología hindú, hasta supuestos creyentes, o sea, son tan sinvergüenzas. Y eso porque en la colonia le lavaron el cerebro los ingleses. Mitología. O sea, y en un sentido es otro debate. Podemos dar una clase de lo que es mitología, lo que es el relato simbólico, ¿verdad? La palabra mitología no tenía ninguna connotación despectiva en los griegos. Significaba un relato antiguo. ¿Sí? Los cristianos así llamaron a todo aquello que no fuera cristiano, que era falso, dando un sentido connotativo de ¿cómo se llama? De no validez, de mentira,
de ficción, porque no era su religión. Y toda religión que era mitología. Así. Pero no, señores, o sea, en realidad, a lo que se llama mitología histórica. O sea, porque es algo supernatural, milagroso. Son relatos que tienen simbolismos, así, ¿no? Porque, por ejemplo, obviamente, no, ¿cómo puedo mostrar que Indra bajó o no bajó, o cosas supernaturales? Pues es muy difícil demostrarlo, porque no tenemos máquinas de tiempo para ir para allá o para ver el pasado. Eso no se puede, es imposible. Científicamente ya se ha comprobado, es imposible. Pero bueno, la cuestión es esa. Entonces, pero sabemos por los textos antiguos, no tenemos testimonio védico, que nosotros los que somos creyentes aceptamos porque, ¿verdad? Sí hay poderes supernaturales. Pues entré en otro tema que ya yo había leído una clase, leí sobre ese tema. Leí, creo que el sonido no quedó bien, lo voy a volver a leer para que vean un ensayo que escribí en mi último libro que se llama Krishna y los estudios indológicos, una revisión epistemológica, donde viene un artículo sobre eso, ¿no? Cómo interpretar una nueva hermenéutica sobre los Puranas, cómo hay poderes místicos. Se ha investigado científicamente eso, o sea, en Stanford Institute, en Duke Universidad, que hay para psicología, investigación, cómo hay poderes místicos, todo eso es real. Entonces, pero aquí el punto que yo estoy queriendo aclarar es que son muy sinvergüenzas ahí en India, con todo respeto, esos indios seculares y los indios marxistas son enemigos de la cultura hindú. Me da mucha tristeza decirlo. Yo no estoy de acuerdo con la violencia, que hay que ir a quemar a esa gente, ni matarla como hacen los hindúes, que le ponen una bomba, ¡pum!, los vuelan, ¿no? O van y hacen desastre. No, eso no estoy de acuerdo. La violencia no es buena en ese caso, ¿no? Pero sí, científicamente, o sea, la verdad es la verdad. Por ejemplo, se demostrara que realmente la cronología Kali Yuga no entró en el año 5000, como de 3000, eso, se comprobara, pues no hay problema, simplemente se reajustan las edades. Nosotros no tenemos problema por eso, ¿me explico? No tenemos ningún problema por eso. Pero se está comprobando que es cierto. ¿Sí me explico? Entonces está probando con evidencia matemática, con ciencia objetiva, no estamos sacándonos de la manga, inventando cosas. Entonces, modelos creados por gustos, por convenios políticos, por intereses ideológicos, materialistas, coloniales, de épocas que ya pasaron, no se pueden sostener ante avances científicos. Si vamos a hablar de ciencia, ser objetivos. ¿Me explico? Así es. Entonces, esto es muy interesante. Digamos que es uno de los servicios que Krishna me ha dado y que hemos trabajado en academia, y de hecho ha sido mi principal trabajo de investigación, y estamos trabajando con los académicos para un libro muy interesante sobre eso, que nos va en inglés, porque es lo que más se lee, ¿verdad? Y en varios espacios académicos hemos subido esos trabajos, como Academia Edu, otro se llama Richard Gay, que son ya ahí sí para entrar y te piden tu currículum, investigan tu currículum, ya puedes publicar allí. Y sí los han visto, y varios académicos me han felicitado, soy muy buen trabajo, te felicito. El de Duarca, se quedan calladitos, o sea, porque ahí sacó todos esos fenómenos de las sinvergüenzas, muy sinvergüenzas, o sea, es muy lamentable, ¿eh? Y quiero decirles aquí, yo sé que muchos devotos idealizan a India como, wow, India es un país muy, sí, porque ahí estuvo Krishna, es muy sagrado, sin duda, pero la influencia de Kali Yuga en la cuestión sociopolítica, así bien difícil, porque pues lo mismo que está en esta conformación de su, ¿cómo se llama? No, o sea, el avance en derechos humanos y eso, como por ejemplo aquí en México, ya no es lo mismo que antes, ¿no? Ya la policía, ya tienes derechos, te puedes apelar, si te investiga bien, ya no es como antes que te pueden agarrar y te desaparecen, nada más porque sí, no, o sea, hay libertad de prensa, hay estudio, me explico, pero en esos países todavía no, o sea, por ejemplo, especialmente cuando los grupos comunistas gobiernan, pasa como todos los grupos comunistas, ¿no? Los países comunistas, no hay libertad de expresión. O sea, una cosa muy importante, o sea, es muy triste decir esto, ¿verdad? Pero en los países comunistas así, no hay libertad de expresión. Si usted cuestiona al gobierno, lo meten a la cárcel, como pasa en China. Sí, si usted cuestiona así a los líderes, son gente que no se puede cuestionar, se vuelven tiranías, dictaduras. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ahorita recientemente, ¿verdad? Aquí en Latinoamérica, unos fenómenos políticos, sociológicos y de debate ahorita académico, filosófico, ha sido la respuesta por parte de los intelectuales y de intelectuales de las religiones,
es contra los teóricos de la tesis, de la hipótesis del género que se quiere imponer en los países, los movimientos y el movimiento del género que implica a los LGBT, que se llama, que viene como, que digamos, su bandera de entrada es el marxismo cultural, ¿sí? Que está ahorita dominando otra vez en la academia y ya volvieron a poner altares de Lenin, Stalin, en las universidades, a Marx, ya volvieron otra vez como si fuera algo muy, muy cool, ¿no? O sea, de veras, ya está pasando otra vez. Dios mío, estamos regresando a esa época cuando la historia ha mostrado que eso no funciona. Sin duda, la estructura que utilizó más su discurso es un auténtico esfuerzo, ¿verdad? Digo, yo admiro su capacidad de haber puesto a analizar tantas cosas y todo. Hay cosas muy correctas en él, de la historia sobre todo. Sus profecías fueron un fracaso total y su sistema fue un fracaso y que no se aplica, no tiene realidad, no se puede aplicar. Solamente crea tiranías despóticas, abusivas como Norcorea, como fue el socialismo real en la Rusia soviética, que ahora lo odian en Rusia eso. Y como es Cuba, y ya se ha vuelto más libre Cuba, ¿no? O Venezuela, ¿no? Que es, Dios los bendiga. Pero se crean sociedades así tan terribles, ¿no? Que no funciona eso, no funciona, o sea, no funciona, no tiene realidad, es una utopía, una entelequia, un espejismo de la realidad. Entonces, es interesante esto, ¿no? Que lamentablemente, ahorita, por ejemplo, en Latinoamérica, las grandes fuerzas que han salido de la academia al brinco, sobre todo, ha sido el cuestionamiento a ese tipo de neomarxismo cultural, que implica, que utiliza como alfiles o campo o agente de batalla a los movimientos que buscan derechos genuinos, pero que los usan ellos para son alfiles de ellos, ellos le llamaban en su lenguaje técnico del marxismo los idiotas útiles, lanzarlos acá a crear odio entre hombre y mujer con el feminismo, a crear divisiones entre homosexuales y heterosexuales, entre, ¿cómo se llama así, no? A crear otra vez revoluciones culturales, se les llama. Y lo están utilizando. Y lamentablemente los ven tiranías, porque ahorita la ONU, aunque ustedes no lo crean, ya no está influida por el alto capitalismo, está influida por los comunistas, el marxismo cultural. El presidente de la ONU, que todavía sigue estando, este señor que es un doctor en filosofía, no es un médico, un señor que fue genocida, mató a otras etnias, que dejó morir de hambre a mucha gente y de enfermedades, no dio medicina a otros que eran de su etnia, y está ahí en la ONU. Es el presidente de la ONU, de la OMS, y además la ONU está altamente influida por la China comunista, los principales financiadores, y la OMS también, al grado que hasta la OMS estaba apoyando el empleo de medicina tradicional china de cosas que no tienen validez científica. Sí, o sea que no, eso es lo que los expertos han sacado a colisión. Entonces estamos volviendo otra vez a un ataque pero más silencioso, que usan otras banderas para estar creando revoluciones y así con caos en la sociedad. Y ya una señora de la ONU dijo que quien quiera que cuestione estas cosas, le vamos a poner una lista negra de la ONU. Que por favor díganos quién es para ponerle una lista, o sea, como fuera un terrorista, o sea, por favor. La academia, a la inteligencia, y esa es una tendencia del marxismo cultural, los marxistas, que una vez tomado el poder acaba con los pensadores, como hizo Stalin, a todos a la inteligencia, hasta comunistas, los mandaron a matar, para no dejar gente pensante. No cuestionen a los filósofos, cállale la boca. No queremos que filosofen, que razonen, que pongan en tela de juicio las tesis. Y eso se trata. En la cultura védica sí hay ese espacio, sí hay tolerancia. En la cultura védica había ese debate hay debate filosófico, hay shastra, hay lógica, hay metodología, hay reglas de debate, ¿sí? Hay cuestionamiento. Si no se permite el cuestionamiento, a cuestionar todos esos paradigmas falsos, a tesis que no están bien, a que se analicen, que se llegue a la verdad, que se comprueben. En la cultura védica era muy rigurosa en eso. Había lo que es pramana, se hace la prueba científica, empírica, anumana, la prueba de hipótesis, ¿verdad? Racional, y sadda, la prueba védica. Y hay otros tipos, ahí se dividen otras más evidencias, como Aitija, la historia, todo eso, ¿sí? Todo eso se usa, son herramientas que se usan para conocer. Y Krishna dice que uno debe conocerlo a él a través de pramana, a través de pratyaksa, pramana, anumana, aitija. Todas esas evidencias se usan para conocer que él es la suprema personalidad de Dios. Krishna da esa libertad para eso. Entonces sí es muy lamentable cuando, imagínense que ahora se supone que
la ONU nació después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar las tiranías de los imperios, como fueron los nazis, los japoneses, todo eso. Y ahora la ONU anda queriendo poner que alguien que cuestiona algunas, o sea, ¿quién se va a oponer a los derechos de la gente? Por ejemplo, ¿qué pensador humano puede decir, deja ya védico o no védico, decir que está mal que las mujeres tengan derechos, que no sean abusadas, que no sean golpeadas, que no haya maltrato a los niños, que no haya, ¿verdad? O que no maltraten a gente? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la gente que está identificada con una orientación homosexual, ¿sí? ¿Quién va a estar de acuerdo en que los maltraten? Como porque no hay muchos, pero sí hay bárbaros que los maltratan, que los avientan el jarro, que los golpean, o sea, por puras barbas, así, por puro antojo. Eso es una barbaridad. ¿Quién va a estar en contra de los derechos que le den los gobiernos seculares? No, pues eso es que se les respete, pero el respeto siempre es mutuo, un lado para otro, todo el mundo respetando, ¿verdad? Por ejemplo, sí, pero tampoco podemos, ¿cómo se llama? Quitar las garantías individuales. Por ejemplo, una asociación, por ejemplo, aquí en Saltillo, hay discotecas que son discotecas rodeo. Ya no hay muchas, pero antes había muchas. Y así no. Entonces ahí para entrar dices, nos limitamos la entrada a personas, prohibimos la entrada a personas que no traigan, ¿cómo se llama? Su uniforme vaquero, ¿sí? Botas, tiene que ir uno con ese uniforme para entrar allí. Hay también clubes y había antes restaurantes que no ibas con corbatas, no te dejaban entrar, porque esa es la regla que hay que seguir para estar en una cierta sociedad, ¿verdad? Es como en la escuela, si no llevas tu uniforme no te dejan entrar. O en el ejército hay que llevar uniforme. O sea, hay reglas y ¿por qué? Imagínense que yo de repente fuera a una discoteca, a un centro de cultura de donde tienen una actividad, por así que aunque yo no estoy de acuerdo, X, y yo voy y me rompo esa regla, voy y me meto, y si no me discriminas, tú estás contra mis derechos. Eso no, hay que respetar, mientras no haga nada ilegal allí, pues tiene sus derechos a poner sus reglas como asociación interna, privada, etcétera, ¿no? Hay escuelas, así es. Si tú no pasas el examen, no pasas. Si no llevas el uniforme, no te dejan pasar. Asimismo, también las religiones tienen sus reglas, sus códigos, y tienen que dejarlos ser y que expresen también sus puntos de vista entre sus feligreses y en público para la gente que le interese, y respetarnos todos con todos, sin ofender, sin promover el odio, ¿sí me explico? Sin nada de eso, pero también dando nuestras razones científicas. Pero ¿qué pasa? La ONU, imagínense, que se hizo para acabar con la tiranía, ya quiere negar que la gente ponga en cuestiones y tesis o teorías de ciertos grupos que no son reales, ¿no? O sea, que científicamente se están comprobando que no es real. Ya se quieren imponer de una manera tipo nazi, tipo comunista, imperio comunista, de una manera se llama totalitaria y dictatorial. ¿Cómo se llama eso? Tiránica, dictatorial, de dictadores. Eso no es correcto. Y cómo los intelectuales, los filósofos, vamos a quedarnos callados. Sí, hay que cuestionar eso, perdóneme. Y que te amenazan, te voy a poner en la lista negra. Por favor, está bien para los niños con Santa Claus que te ponen. No seas así, no seas inhumano. Nadie está atacando derechos, estamos atacando tesis que se quieren poner, como por ejemplo en países donde el marxismo cultural predomina, la ideología del marxismo cultural, ¿sí? A los niños se les adoctrina en conductas como esta, como la conducta homosexual, que hagan experimentos o sea, eso no es correcto, porque un niño es inocente, el niño tiene que, si lo hicieran eso a los 18 años para el que quiera, es su problema, ¿verdad? Que pues ya son gente mayor, sabe lo que quiere o no quiere, sabrá su vida. Pero poner así a niños, adoctrinarlos así, no, no, no. Hay que enseñarle más a respetar a todos, respetemos a todos. Todos nos respetemos con todos, pero no decirle que sí, está bien eso, practícalo, y llevar al niño al desfile de orgullo gay, que hacen cosas no adecuadas para niños. Por favor. O sea, eso no es ético, eso es una dictadura, y eso viene del marxismo cultural. Entonces esas doctrinas, por ejemplo, como la otra estaba viendo en Facebook, que decía, uno de los grandes errores de Estados Unidos es tan tolerante que tiene tolerancia del marxismo. El marxismo mató más millones de personas que los nazis. El marxismo fue más... ahorita el nazismo es prohibido en muchos países de Europa y hasta en Israel. Está prohibido predicar marxismo, hablar de un nazismo. Entonces el marxismo también se debe prohibir en todo lado porque no es una ideología buena. Se puede estudiar como una... pero que no, eso que se predique no se debe permitir. No se debe porque no crea nada bueno. O sea, ya hemos visto lo que ha pasado. Gracias a Dios, además, han muerto más millones de personas que en la misma guerra, que los nazis, que en la misma Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Fría murieron más millones por el marxismo.
mucho, casi el doble, un millón, la misma y media mitad. 75% más gente murió por estas ideologías. Y en India son bárbaros, les digo, cuando toman el poder atacan a la cultura védica, sabiendo principalmente, ellos saben, la religión es la identidad de una cultura, para destruir, son malos, y así. Pero los asuras son asuras, esa es la palabra en sánscrito, asuras. Y esta gente asúrica, pues va a caer, o sea, no pueden, nunca han podido vencer a Krishna, ni lo van a vencer. Ni lo van a vencer. Bueno, es un tema muy bonito todo esto. Agradezco la atención a todos los que están viendo. Pueden hacer alguna preguntita porque ya vamos a acabar la clase, alguna dudita que tengan. Por favor, escriban en el comentario. ¿Sí? Así es. Aquí dice que Mendoza están ahorita en el chat de ISKCON Mendoza en Facebook. Pueden ver, están ahorita en una conferencia, los gnósticos y la conferencia de Hare Krishna. Interesantes, muy místicos estos gnósticos. Conozco a algunos muy piadosos, compran muchos libros de Krishna, son gente piadosa, son yanis piadosos, tienen sus ideas, pero digo, qué bueno que son, bueno, los que yo conozco son favorables a Krishna. Bueno, no sé si tienen alguna duda ustedes, alguna pregunta. Fernando Díaz, Saavedra, todos los que estén viendo, ¿no? Pueden hacer una pregunta aquí, por favor. Bueno, parece que no hay preguntas. Como quieren, si luego tienen una pregunta, pueden hacer en los comentarios de aquí de ISKCON Saltillo, nuestro foro. Agradezco sus atenciones, muchas gracias. Y bueno, luego leeremos más temas que espero les sirvan a ustedes para conocer más a fondo la cultura y conocer más acerca del Señor Krishna. Bueno, muchas gracias. Toda la gloria Srila Prabhupada Ki Jai.